Listo. Ok, hermanos, Malaquías capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así. Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Dios? Entonces, ¿por qué traicionamos cada uno a su hermano y profanamos el pacto de nuestros padres? Judá ha traicionado, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha desposado con la hija de un Dios extraño. El Señor eliminará de las moradas de Jacob al hombre que haga esto, el que da testimonio y el que responde, y el que representa y el que presenta la ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esto han hecho de nuevo: cubren el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de la mano de ustedes. Y dicen: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia consagrada a Dios. Guarden pues su espíritu y no traicionen a la mujer de su juventud, porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel, y al que cubre su manto de violencia, el Señor de los ejércitos ha dicho: guarden pues su espíritu y no cometan traición. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia una vez más esta noche, agradecidos por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias porque estamos aquí. Queremos pedirte, Señor, que bendigas esta reunión, que podamos seguir adorándote, que podamos entender tu palabra, podamos deleitarnos en ella y también podamos ser exhortados cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe esta noche para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Hermanos, recuerdan, hemos estado viendo este libro de Malaquías, y recuerden, Malaquías está denunciando al pueblo porque el pueblo está fallando al Señor de muchas maneras. Dijimos que una de ellas era primeramente las ofrendas, eran realmente ofrendas o sacrificios que no llevaba sacrificio, pero en estos pasajes, capítulo 2, versículos 10 en adelante, el Señor va a hablar a este pueblo y le va a decir que es un pueblo que está traicionando, es un pueblo que está fallando, y aquí el Señor los está acusando ahora de ser infieles, de ser personas que están quebrantando el pacto con el Señor. Y si ustedes ven aquí en el versículo 10, el Señor lo primero que hace, hermanos, es decirle a Israel por qué deben ser fieles unos con otros. ¿Cuál es el fundamento de la fidelidad? El Señor nos pide a nosotros también hoy que seamos fieles, y lo primero que hace es mostrar a este pueblo cuál es el fundamento de la fidelidad. ¿Por qué la fidelidad es posible? Y lo primero que Él dice es, versículo 10, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? Y la idea es que Israel era o hijo de Dios o hijo de Abraham, pero la idea es que eran familia. La idea es que eran de la misma raza, eran del mismo pueblo, y por lo tanto no debían traicionarse. Nosotros aún hoy en día vemos con malos ojos, ¿verdad?, cuando un hermano traiciona a otro hermano, cuando un familiar traiciona a otro familiar. No lo vemos bien porque no está bien. Ahora, nosotros como cristianos, ¿por qué debemos ser fieles unos a otros? Bueno, hermanos, porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Si es feo que los hermanos carnales se traicionen o se peleen, ahora imagínense cuánto más feo es que los hijos de Dios, los hermanos espirituales, se traicionen y se peleen. Y el primer fundamento para que seamos fieles unos a otros es, hermanos, es que Dios es uno. Tenemos un mismo Padre, somos hermanos, por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? La hermana Blanca, el hermano Héctor, la hermana María Elena, el hermano Jonathan, y así somos hermanos. Pero también, hermanos, dice el versículo,
no nos ha creado el único Dios? Ahora, la idea es que Dios nos creó a todos. Pero también, hermanos, dice, ¿por qué traicionamos cada uno a su hermano y profanamos el pacto de nuestros padres? Ahora, la otra razón por la cual debemos ser fieles y por la cual ellos debían ser fieles unos a otros es porque ellos tenían un pacto. El pacto de Dios con ellos. Y el pacto demandaba fidelidad al pacto que Dios había hecho con ellos, pero también fidelidad al pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, vivimos en el nuevo pacto. La iglesia de Cristo es la iglesia del nuevo pacto. Ahí estamos en el nuevo pacto y nosotros tenemos, hermanos, un compromiso con ese pacto. Tenemos un compromiso con Dios, pero también tenemos un compromiso con nuestra iglesia. Hermanos, hay un gran error hoy en día. La gente piensa que puede tener relación con Dios sin tener relación con la iglesia. Eso es completamente erróneo. Una persona que pertenecía al pacto de Dios y a Dios en el Antiguo Testamento pertenecía a Israel. Y una persona que pertenece al nuevo pacto pertenece a la iglesia. Las personas que dicen que son cristianas pero no tienen en alta estima en la iglesia, o no son cristianas o están completamente equivocadas y deben de reflexionar. Si no tienes una relación correcta con tu iglesia, no tienes una relación correcta con Dios. Así de sencillo, así de simple, así es como lo presenta la Escritura. Entonces, 3 cosas por las cuales ellos debían ser fieles. Primero, tenían un mismo Padre. Segundo, un mismo Dios los había creado. Y tercero, tenían un pacto. Igual nosotros, hermanos, debemos ser fieles por eso. Ahora bien, ¿cuál es la infidelidad de la cual se habla aquí? ¿Por qué Dios está hablando con ellos tan severamente aquí? Bueno, aquí tenemos 2 cosas, podríamos decir, o 2 maneras en las que estos judíos estaban siendo infieles. La primera era que estas personas se estaban casando con mujeres que no eran judías, con mujeres que no pertenecían al pueblo del pacto, o podríamos decir, estaban casándose con mujeres que no eran cristianas. Pero lo segundo que tenemos en el versículo 3 en adelante es que este pueblo, estas personas, estos hombres, estaban dejando a su mujer de su juventud y estaban casándose con una mujer más joven que la que tenían. Estaban dejando a su esposa que había criado sus hijos y ahora estaban buscando jovencitas para vivir con ellas. Estaban siendo infieles, estaban cometiendo adulterio. Y esta noche yo solo quiero que veamos lo primero. La siguiente semana vamos a ver lo segundo que ellos estaban haciendo. Pero estos 2 males nos afectan hoy en día a la sociedad y a la iglesia. Si hay gente tonta y realmente estúpida en el mundo, son los hombres que abandonan a su esposa por una muchacha, por una cipota. No hay nada más estúpido que eso. No hay gente más tonta que esa. Sin embargo, abundan esa clase de tontos en este mundo. Ahora, la semana que viene vamos a hablar un poco acerca de eso, pero primeramente, aquí lo que tenemos es que la razón por la cual Dios los está reprendiendo, primeramente es porque ellos están casándose con mujeres que no son parte del pacto. Y no sabemos por qué lo hacían, quizás era porque eran hermosas, es muy probable, les gustaban estas otras mujeres, quizás era porque querían casarse con la gente, con las hijas de los gobernantes de esos pueblos, y si se casaban con ellas, entonces iban a tener un poder diferente al que tenían, iban a hacer una alianza poderosos entre poderosos. Pero la cosa es que Dios aquí va a condenar eso. ¿Y cómo es de grave este pecado? Bueno, hermanos, si nosotros nos fijamos en lo que Dios dice acerca de este pecado de casarse con mujeres que no son del pacto, o también con hombres que no son del pacto, aplica para las 2 cosas.
Veamos las palabras que él usa en el versículo 11. Malaquías 2:11 dice: Judá ha traicionado. Y lo primero que el Señor dice es que cuando una persona que pertenece al pacto se casa con una persona que no pertenece al pacto, lo primero que es un traicionero, una traicionera, una persona infiel, una persona que no le interesa la iglesia, una persona que no le interesa el pueblo de Dios, es un traicionero, nos ha traicionado. En otras palabras, es un Judas. Pero lo segundo que dice es una abominación. Judá ha traicionado y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. La palabra abominación, hermanos, cuando hablamos de algo abominable, ¿qué piensan ustedes cuando cuando escuchan la palabra abominable? Alguien que me diga, por favor. ¿Qué piensan en eso? ¿Zaira? ¿Abominable? ¿Lisbeth? ¿Abominable? ¿Arley? ¿Cuál es la idea de abominable? ¿Qué viene a sus mentes? Bueno, la palabra abominable significa cuando uno ve algo y te da ganas de vomitar, te da náuseas. Es como decir, ese es un hombre abominable. Creo que hay el abominable monstruo de las nieves, algo así. Pero la raíz de la palabra hebrea es algo que te causa como ganas de vomitar. Es como cuando ves un animal muerto que tiene gusanos y hiede, te da ganas de vomitar, es abominable. Es quizás como cuando entras al baño y no lo limpiaron y alguien fue al baño y estuvo un día sucio, entonces llegas al baño y qué abominable, ¿verdad? Qué asqueroso, qué sucio. Pero la idea aquí, hermanos, es que una persona, hermanos, que hace abominación, la idea es que es algo grande, es algo terrible. Y hermanos, una persona que se casa con alguien o tiene una relación con alguien que no pertenece al pacto, que no es cristiano, primeramente, hermanos, no le importa el testimonio que da a sus familiares, a sus amigos y a las personas. No le importa lo que se diga de la iglesia, no le importa lo que se diga de Cristo. Es una persona que no le interesa ni la iglesia, ni su familia, ni la persona con la cual está, porque lo que está haciendo es un daño a esa misma persona, aun cuando esa persona no es cristiana. Ahora, esta persona tampoco le importa, hermanos, el hogar en el cual vivirá. ¿Cómo va a ser el hogar de una persona cristiana con una persona no cristiana? Bueno, va a ser un lugar de pleitos. El marido, si es un marido no cristiano, va a querer quizás emborracharse, o va a querer invitar a sus amigos a emborracharse, o quizás va a querer salir a la discoteca, o sencillamente va a decir malas palabras, va a decir vulgaridades, o va a ver cosas vulgares. ¿Y qué va a pasar con los hijos de la persona cristiana? Bueno, esos hijos van a estar siendo criados en un hogar donde hay una persona que no está ayudándolos a conocer a Jesucristo. Así que esta persona, hermanos, el hogar de esta persona va a ser un desastre, porque uno va a venir a la iglesia y otro no. Ahora, yo entiendo, hermanos, ¿verdad? Cuando una joven está pretendiendo un muchacho, supongamos que es un muchacho cristiano, apuesto, ¿verdad? Y una joven está enamorada, ella va a decir, no te preocupes, yo voy a ir a la iglesia contigo, yo me voy a hacer cristiana y no te preocupes, ¿verdad? O si un muchacho está pretendiendo a una muchacha de la iglesia, ¿verdad? Y él quiere casarse con ella, ese muchacho va a hablar belleza, ¿verdad? No, amor, no te preocupes, yo nunca te voy a prohibir ir a la iglesia, siempre voy a ir contigo, ¿verdad? Y es que yo me voy a hacer cristiano por vos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no pasa eso. La mayoría de las ocasiones lo que pasa, hermanos, es que las personas que son cristianas dejan a Cristo para irse al mundo. Ahora bien, hermanos, esta persona
no le importa cómo serán criados sus hijos. ¿Cuál es el ambiente en el cual los hijos crecen cuando las personas no son cristianas? Bueno, es un ambiente donde hay cerveza, donde hay cigarros, donde hay malas palabras, a veces donde hay drogas, donde hay música obscena a todo volumen. Es un lugar donde se dicen malas palabras, donde se dicen vulgaridades. Bueno, hermanos, una persona cristiana que se casa con una persona no cristiana, no le importa cómo va a vivir y no le importa cómo van a criar o cómo van a vivir sus hijos. Pero entonces es una abominación, porque el pecado realmente es grande. Y yo sé, el diablo no nos dice todas estas cosas. El diablo solo nos dice: no, mira, qué muchacha tan hermosa, ¿verdad? No cristiana, es cierto, pero tú puedes convertirla, ¿verdad? Es bella, tiene un hermoso cuerpo, te trata bien, es joven, tiene una gran apariencia. El diablo solo te va a poner las cosas bellas y maravillosas, ¿verdad? Pero las cosas malas que van a venir, él te las esconde, ¿verdad? Pero la realidad es que es una desgracia. Y ahora por eso dice que es traición y que es abominación, pero también dice que es una profanación. Y la idea aquí de profanación, hermanos, es que cuando una persona se casa o tiene una relación con alguien que no es un cristiano o alguien que no es del pacto, la idea es que se profana a sí mismo o a sí misma, pero también profana al pueblo de Dios. Y la idea de profanar es contaminar. Recuerden, Dios quiere que nosotros seamos santos para Él y que la iglesia sea santa para Él, pero cuando tenemos relaciones amorosas o sexuales con personas que no son cristianas, lo que hacemos es que nosotros mismos nos contaminamos, nos profanamos, pero también profanamos al pueblo del Señor. Hermanos, entonces, esto es bien serio. Y dice aquí que se está casando con la hija de un Dios extraña. Y otra vez, la idea de Dios extraño es una persona que no pertenece al pacto, en este caso no es cristiana, está fuera de la iglesia, no tiene una relación con el Señor. Ahora, en el versículo 12 tenemos el castigo que Dios daba en el pueblo de Israel para aquellos y aquellas que cometían este pecado. El versículo 12 dice: el Señor eliminará de las moradas de Jacob al hombre que haga esto. Y la idea aquí de eliminar, hermanos, puede ser matarlo, porque el pecado era tan grave, el pecado contaminaba al pueblo, el pecado contaminaba a la persona. Entonces, lo que Israel hacía, hermanos, muchas veces era matar a estas personas que hacían ese tipo de pecados. Ahora, otra vez, esto es bien serio y Dios lo toma en serio. Pero también la idea de eliminar aquí, hermanos, es que esta persona va a ser expulsada del pueblo y su nombre va a ser borrado para siempre del pueblo. Si Naín Iraeta hacía esto en Israel, el nombre de Naín Iraeta era borrado completamente del pueblo de Dios y era olvidado. Entonces, ese es el castigo para aquellos que hacen este tipo de pecados. Ahora, hermanos, nosotros ahora, obviamente no vamos a matar a las personas que hacen eso, obviamente no lo vamos a hacer, pero hermanos, sí tenemos la obligación de excluirlos del pueblo. Si son miembros de la iglesia, bueno, tenemos la obligación, el derecho y la autoridad de parte de Dios de quitarles su membresía y de decir: fulano o fulana ya no pertenece a esta iglesia, puede venir cuando quiera, pero ya no pertenece a esta iglesia. Es difícil, es duro, pero nosotros, hermanos, hemos tratado un caso hace mucho tiempo, hace varios años realmente, con una persona que está teniendo una relación con una persona que no es cristiana, no quiere abandonar eso, entonces vamos a tener que quitarle la membresía. Yo ya he hablado con esta persona varias veces, hoy hablé con esta persona, y en su debido tiempo, si no hay arrepentimiento de esta persona, yo les voy a decir a ustedes quién es, para que estén orando por esta persona. ¿Por qué? Porque está pecando, está profanándose y está profanando la iglesia. Ahora bien, hermanos, el castigo para Israel era eliminar, matar y quitar
quitar el nombre de esa persona de la nación. Ahora, hermanos, pregunta para ustedes. ¿Cuántas personas conocen ustedes, cuántas jovencitas y cuántos jovencitos que estaban bien en la iglesia, que estaban queriendo servir en la iglesia, que se habían bautizado y que estaban queriendo ser maestras de escuela dominical, que querían cantar en el coro o que sencillamente venían siempre a la iglesia? ¿Cuántos jovencitos, cuántas jovencitas conocen ustedes que se buscaron un novio no cristiano y ahora ya no vienen a la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Yo conozco un montón. Conozco gente, hermanos, yo siempre recuerdo un caso, a las hipotas de Jericó la han de conocer, la hija de doña Enni, la de la pulpería, a Yoli creo que se llama ella. Yo llegué en 2009 a Trujillo y Yoli, yo la veía pasar todos los domingos para la iglesia. Ella era maestra de escuela dominical. Domingo tras domingo, año tras año iba ella fiel a la iglesia. Pero de repente conoció a un hombre, un perverso, realmente un perverso, y este tipo la envolvió y ella se enamoró de este tipo y el tipo se la robó. Estoy hablando de una muchacha de 28 años, se la robó y ahora, hermanos, esta muchacha no va a la iglesia. Y nosotros la visitamos, yo la visité porque ella era amiga mía, la visité para hablar con ella. Y hermanos, ella estaba destrozada, ella estaba llorando, ella no sabía cómo había llegado hasta ahí. Estaba destrozada. Ella misma, hermano, ella misma se excluyó de la iglesia. Se casó con uno cristiano, dejó de ir a la iglesia. Y obviamente la iglesia la expulsó de la membresía. No podían hacer más la iglesia. Lo que hicieron fue eso. Los ancianos le dijeron: bueno, usted ya no puede ser miembro de esta iglesia porque usted no quiere dejar el pecado. Yo la estuve exhortando: deje ese hombre y viva sola. Pero ella está enamorada, está apasionada y no lo hace y no lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Dejó a Cristo, dejó la iglesia por irse con un perverso. Es una traicionera. Está haciendo abominación. Está quebrantando el pacto. Hermanos, esto es bien serio. Y lo que siempre piensan los jóvenes es: bueno, ¿y qué tal si se convierte? Bueno, es posible, yo no digo que no es posible, pero es como decir: me voy a tomar un tambo de gramosón y tal vez no me muero. Posible que no te mueras, pero ¿te lo vas a tomar? No te lo vas a tomar, ¿verdad? Porque es muy probable que te muras. Entonces, el asunto aquí ¿es posible que se convierta? Sí, suceden casos 1 en 1.000.000. Pero la mayoría de los casos nosotros los conocemos y sabemos. La persona termina yéndose de la iglesia y no vuelve. Y cada día es peor su vida, cada día es peor. Tiene un novio, después tiene relaciones sexuales, después sale embarazada o pega un hijo. Y así va a vivir después, siempre deseando venir, pero sin poder venir. Es una vida terrible, hermanos. Ahora bien, hermanos, como digo, suceden casos, pero alguien escribió esto. Él dice acerca de esto, acerca de los jóvenes que piensan que, bueno, él es lindo conmigo, ¿verdad? Yo no dudo que no sea lindo contigo. Debe tener su labia, ¿verdad? Y su casaca, como decimos, debe tenerla. Y qué lindo, no, es que me trata bien. Y sí, no, yo no dudo que eso no pase, ¿verdad? Pero no es cristiano. Ahora, él dice acerca de las personas que piensan que van a ganar a su novia o a su novio para Cristo. Él dice, además dice, piensa en la hipocresía que es casarse con un no creyente, procurando que así se convierta. Dice él, la conversión es acudir al Señor Jesucristo y someterte
a Él como tu Señor y Rey. Esa es la conversión, ¿verdad? Es someternos a Cristo, es obedecer a Cristo, es seguir a Cristo. Ahora bien, dice él, ¿cómo se va a acercar a su pareja, alguien que está rechazándole a Dios en su propia cara, su mandato de no casarse fuera de la familia de Dios, y le va a decir, tienes que someterte a Cristo? Estamos viendo eso, ¿verdad? Lo que él dice es una hipocresía. ¿Cómo es posible que si yo soy cristiano, me meta con una no cristiana y yo estoy desobedeciendo al Señor en eso, ¿verdad? Estamos hasta ahí. Estoy pecando. Pero yo voy y le digo a esta persona no cristiana, hey, tenés que obedecer al Señor, tenés que hacerte cristiano. ¿Qué pasa ahí? Estoy pidiendo a la persona no cristiana que haga lo que yo no estoy haciendo. Me explico, no tiene sentido, ¿verdad? Dice él, le estarás diciendo a la otra, al otro, que haga lo que tú mismo no haces. ¿Vemos ahí, hermanos? Sí, se va a convertir y soy novio de esta persona, me caso con esta persona y lo que voy a hacer es evangelizarlo, evangelizarla. Qué lindo, ¿verdad? Tú no estás obedeciendo al Señor, no tienes ningún deseo de obedecerlo, porque desde el momento que tienes una relación con una persona no cristiana, se sabe que no estás obedeciendo, se sabe que no quieres al Señor, se sabe que no quieres escuchar sus mandamientos, pero sí quieres que la persona no cristiana guarde esos mandamientos. Es como magia eso, ¿verdad? Es como... Ahora bien, hermanos, existen casos donde los dos no son cristianos y después uno se convierte. Ahí, hermanos, no hay problema por la persona cristiana. Ahí, hermanos, el Señor va a ayudar a esa persona, pero estamos hablando de una persona que es cristiana y decide meterse con una persona no cristiana. Es una persona traicionera, es una persona que hace abominación y es una persona que se profana a sí misma y profana su iglesia. Ahora, si usted es un cristiano o una cristiana y quiere casarse, bueno, hermanos, cásese con alguien que es cristiano. Ahora, no se case con alguien que dice que es cristiano, porque en nuestros tiempos todo el mundo dice ser cristiano. Cásese con una persona cristiana. Busque a alguien que le va a ayudar en el camino a Cristo, busque a alguien que ore, busque a alguien que lee la palabra, busque a alguien que está comprometido con la santidad, que está comprometido con la iglesia, que está comprometido con el Señor. Busque a un creyente que usted pueda hablar las cosas de Dios con esta persona, con quien pueda orar, alguien con quien pueda caminar y crecer en su fe. Este asunto del matrimonio, hermanos, es algo bastante serio. Pero también, hermanos, debe buscar a alguien que le conozca, que usted le conozca, y debe buscar a alguien que sepa que usted es un pecador o que usted es una pecadora. ¿Por qué? Bueno, hermanos, si buscamos a una persona que se cree muy perfecta, no va a entenderte, no va a ayudarte, no va a comprender tus errores, no va a perdonar tus pecados. Así que debes casarte con alguien como Cristo. Dice la Biblia que Cristo se entregó y murió, ¿para qué? Para santificar a su iglesia. Su iglesia es imperfecta, tiene pecados, tiene errores, hace cosas horribles a veces, pero ¿saben qué? Jesús la sigue amando, Jesús la sigue cuidando. Así que si usted es una mujer, bueno, busque a alguien que le conoce y que va a entender y que va a perdonar sus errores y sus pecados. Y si usted es hombre, bueno, busque una mujer, como dice Primera de Pedro, una mujer virtuosa, una mujer que no es vanidosa, una mujer que no enseña su cuerpo en las redes, una mujer que no vive para ser una mujer provocativa y para provocar. No, busque una mujer que quiera vivir en santidad. Busque una mujer que está caminando con el Señor y está siendo una mujer virtuosa.
Dice el Proverbios que vana es la hermosura. No recuerdo bien el versículo, pero por ahí va. Pero dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermanas, ustedes hermanas también, hermanos, hablo de mí, soy soltero. Si estamos buscando una mujer virtuosa, bueno, tenemos que luchar para ser virtuosos. Si estamos buscando una mujer de oración, bueno, tenemos que también ser hombres de oración. Si usted es una mujer que está buscando un hombre de Dios, entonces sea una mujer de Dios. Hermanos, sucede mucho, hermanos, entre los jóvenes y especialmente con las muchachas, que suben fotos a las redes enseñando las pompis o enseñando otras cosas y ponen un versículo bíblico. Señor es mi fortaleza, nada me faltará. Y salen así. Hermanos, hermanas, no son mujeres virtuosas. Ahora bien, si usted no ha sido una mujer virtuosa, si usted no ha sido un hombre virtuoso, bueno, puede comenzar a hacerlo hoy. Podemos cambiar, todos cometemos errores, todos fallamos, hermanos, todos fallamos. Y si fuera porque nadie falla, entonces todos estaríamos en el infierno, no habría lugar para nosotros. Pero si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos sido traicioneros, bueno, podemos arrepentirnos y en el Señor hay perdón. Pero también, hermanos, lo siento, ya voy a terminar. Pero también, piensen en esto, jóvenes. Bueno, Jonathan también y Héctor y yo, ¿verdad? No somos tan jóvenes, pero estamos solteros. Al menos Héctor y yo. ¿Qué pasa si llega el momento cuando quieres casarte, pero no encuentras con quién casarte? Hablando de personas cristianas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a convertir en un traicionero? ¿En una traicionera? ¿Qué vas a hacer? Hermanos, hermanas, lo que debemos hacer es, si nunca encontramos una persona cristiana para casarnos, verdaderamente cristiana, entonces debemos permanecer solteros. Es mejor vivir solteros que fallar a Dios. Es mejor vivir solteros que quebrantar el pacto. Es mejor vivir solteros que tener un esposo, una esposa no cristiana. Es 1,000,000 de veces, es 1000 veces mejor. Prefiero morir soltero a vivir casado con una persona no cristiana. Ahora, no es que estoy diciendo que los no cristianos sean un monstruo o que sean unas monstruas, que sean gente muy mala. No, hay gente no cristiana muy buena, pero lo que estoy diciendo es que no aman a Cristo. No van a entender cuando quieras orar, no van a entender cuando quieras leer la palabra, no van a entender cuando quieras ofrendar a la iglesia, no van a entender cuando quieras educar a tus hijos, no van a entender cuando quieras llevarlos a la iglesia, no van a entender. Y en muchos casos son borrachos, viciosos o malas mujeres que te van a engañar, que te van a hacer la vida de infierno, porque hombres y mujeres es igual la cosa, ¿verdad? Ambos somos pecadores. Ahora, dice la Biblia que existe también el don de la soltería. Yo no lo tengo. Yo he pedido al Señor ese don por mucho tiempo y no me lo ha dado. Me encantaría tener ese don. ¿Cuál es ese don? Bueno, hay gente que puede vivir soltera. Hay gente que no necesita una vida amorosa. Hay gente que no necesita una vida sexual, no tiene ese tipo de deseos, no tiene un sentimiento de querer estar con alguien, no solamente sentimental, pero también físicamente. Hay personas así, se llama el don, bueno, yo digo el don de la soltería, pero creo que tiene otro nombre, el don de la continencia, don de continencia. Existe el don. Ahora bien, hermanos, pero ese don viene a uno, pero te hace vivir en pureza. No es como hoy, ¿verdad? Que la gente no quiere casarse, pero sí quiere tener relaciones sexuales.
no quiere casarse, pero sí quiere andar con uno y otro o con una y otra. No, ese no es un don, ¿verdad? Ese don lo podemos llamar de otra manera, pero no el don de continencia, ¿verdad? Hay muchas maneras de llamar a este, pero este que estamos diciendo es que la persona está feliz sola y sirviendo al Señor. Que esta persona es consumida solo por servir al Señor. Que no se enamora, gente rara, ¿verdad? Que no le gustan los hombres ni las mujeres. Que no tiene pasiones sexuales. Yo estaba en la clase del seminario y el hermano, el maestro nos dice que él trabaja, que él es pastor, hay 2 pastores ahí, y que el pastor con el cual él está trabajando dice que ese hombre, él tiene como 50 años y nunca ha tenido deseos de casarse, es pastor, y él nunca ha tenido deseos de casarse, pero no tiene problemas con la impureza, ¿verdad? Así que, si usted tiene problemas con la impureza, si usted desea casarse, si usted en su mente desea estar con alguien, usted no tiene el don de continencia, cásese, siempre y cuando sea en Cristo. Así que, hermanos, la primera acusación aquí es que han traicionado porque se están casando con mujeres que no son de Israel, que no son del pacto. Hermanos, y hoy también la Biblia prohíbe que los cristianos nos casemos con no cristianos. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9, que no debemos hacerlo. Y al hacerlo, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias que son graves, son terribles y son dolorosas. Oremos. Señor, gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fiel a tu palabra, Señor, y que no seamos traicioneros, Señor. Por Cristo te pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, ahora continuamos.